Entonces, primero quisiera agradecer a Vía Campesina y las diferentes organizaciones por crear esta plataforma y página web. Este es un recurso muy valioso y un espacio muy importante para la implementación de UNDROP y también para poder expandir los derechos, los titulares, los derechos de los campesinos. Muchísimas gracias por organizar este webinario para poder tener este intercambio. En el artículo 1, UNDROP, bueno, ¿quién es UNDROP? ¿Y quiénes son los titulares de los derechos de los campesinos? Esta es la declaración, es el primer instrumento de derechos humanos que contiene una definición de quiénes son estos campesinos. En el artículo 1 se delinean los elementos más importantes de cómo los titulares de los derechos de UNDROPS pueden ser reconocidos. Entonces, el término más amplio que se utiliza es el de derechos de los campesinos, pero esto es mucho más amplio de lo que generalmente se entiende como campesinos y esto también trae una complejidad y algunos desafíos en lo que hace a su implementación. En la cláusula, primero en el artículo 1, entonces, según la declaración de UNDROP, los campesinos se refieren a cualquier persona que está solo o que trabaja en un grupo con otros como una comunidad en la producción agrícola, en sistemas de producción de alimentos o para el mercado. Esta definición pone claro de que no todas las personas que están involucrados en esto se califican como un titular de derecho. Para que esto así tiene que, no exclusivamente, pero sí tiene que esto ser parte fundamental para poder tener de la cual se dependa su vida y también tener un vínculo importante con la tierra. Hay muchas cláusulas en el artículo 1. Si pueden ver o leer esta declaración, realmente es muy importante, pero para las cláusulas de este artículo, los individuos o grupos de individuos trabajando en áreas rurales, llamados titulares de derechos, ¿qué incluye? Cualquier persona o comunidad que esté en relación con la agricultura artesanal, pastoralismo, pesca, caza y recolección o alguna ocupación relacionada con en una área rural. Las comunidades locales e indígenas que estén trabajando en la tierra, trashumantes, seminómades y nómades y personas sin tierra que están relacionados con estas actividades y otros trabajadores, incluidos todos los trabajadores migrantes, ya sean legales o ilegales, también los trabajadores de temporada, que trabajan en bosques, en cualquier tipo de empresas agroindustriales. Entonces, en nuestra interpretación del equipo de trabajo o del grupo de trabajo, queremos que se extienda la definición, que se interprete de una manera más extendida. Entonces, que no sea solamente personas que están relacionadas con la agricultura, sino que en otras actividades como pastoralismo, como dije, caza, pesca y otras ocupaciones. Y por supuesto, los miembros de las familias que dependen también, eh, al mismo tiempo que las otras personas de la comunidad. Y desde la perspectiva del equipo de trabajo, cuando pensamos en los elementos subjetivos, de cuál es una dependencia especial del apego a la tierra, también tiene que ser interpretado de manera más extensiva. No es solo la tierra, es el territorio, el agua, los animales, el bosque. Entonces,
De esa manera, todo el concepto de la naturaleza está incluida y de los aspectos del paisaje, del ecosistema, que incluyen también a las familias, a las comunidades que dependen para la supervivencia, para su supervivencia de estos territorios. Y también interpretamos eh, cual- cualquier grupos ambientales o que trabajan con los aspectos de la naturaleza, que llega a los campesinos y a otros trabajadores, como dije, que tienen un apego a la tierra. Esto incluye personas que sí tienen tierras, incluye personas que están en las plantaciones, los grupos de pesqueros también, que usan estos recursos naturales. Entonces pueden ver que los titulares de derechos es una palabra mucho más amplia que la terminología que se usa específicamente de campesinos. Lo que hemos tratado es de definir de una manera más amplia el concepto y para que las personas puedan autoidentificarse eh, mm, como partes de este grupo, como las comunidades indígenas. Y, y las personas pueden mantener su eh, identidad a pesar de cualquier situación. Por ejemplo, los campesinos que tengan que moverse a otro lugar o han sido desplazados o han sido movidos debido a la degradación ambiental o porque no tienen recursos o trabajadores agricultores siguen siendo titulares de derechos a pesar de que hayan tenido que ser movidos o desplazados. De esta manera explicamos el terreno más amplio, pero, veo que todavía tengo algunos minutos más. Entonces, antes de terminar, me gustaría eh, hablar de ciertas preocupaciones y desafíos respecto a la terminología. La primera es, por ejemplo, incluso si pensamos en la palabra campesinos, agricultores, la UNDROP, ¿cómo podemos decirlo? N- no les hace un favor a las personas de nombrarlas como campesinos porque atrasan, digamos. En cambio, proponen palabras como granjeros o agricultores. Pero también sabemos que hay muchos movimientos sociales que usan la palabra campesina de una manera más amplia y no es considerada una terminología negativa o peyorativa, sino que, por el contrario, se usa como una manera identificatoria para los campesinos. Incluso hay otras interpretaciones oficiales que nos hacen pensar en esto también. Y otro desafío que podemos empezar a abordar es la autoidentificación, que es muy importante porque los titulares de derechos de UNDROP saben quién, pero la autoidentificación puede generar desconfianza entre personas, eh, por ejemplo, que los que sí tienen tierras, los que no, los trabajadores migrantes. Entonces, la autoidentificación tiene que ser tratada con mucha sensibilidad y cuidado. Y creo que es una contribución muy importante de este webinario que nos permita comprender este concepto de cómo los titulares de derechos se autoidentifican.
Otro desafío es la competencia entre los titulares de derechos, porque hay diversos grupos, pero entonces pueden encontrar una dificultad en tener unidad, porque aunque vivan en el mismo territorio, el mismo ecosistema y compartan los mismos recursos y, y eh, dependen de los mismos aspectos de la naturaleza para su supervivencia, históricamente tienen tensiones entre ellos, entre distintas comunidades de titulares de derechos y se dividen de manera por capitalismo, por elites, por distintos aspectos. Y ya empezamos a ver esta situación en muchos países y podemos hablar de esto un poquito más después. Otro desafío, y cómo podría decirlo, un punto potencial de tensión es el tema de las mujeres rurales y el patriarcado. El artículo 1 ha incluido las mujeres rurales y el punto 4 tiene un aspecto específico de protección para las mujeres rurales y, e instruye a los gobiernos acerca de cómo abordar la discriminación contra las mujeres rurales. Pero hay tantos tratados por ejemplo, en relación a eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, pero no se aborda el punto del patriarcado y el hecho de que muchos movimientos y sindicatos y organizaciones se pueden sentir que están siendo divididos por el tema de la justicia de género. Y esto es un producto del patriarcado y el capitalismo y la discriminación que ocurre. Y tenemos que también avanzar sobre esto de una manera muy cuidadosa. Y también vemos las jerarquías sociales, las discriminaciones por raza, casta, religión, etcétera. La razón por la cual hablo de esto es porque los titulares de derechos de la UNDROP, eh, lo que se incluye en la articulación del artículo 1, son más del 50% de la población del mundo, pero no son una masa común de personas indiferenciadas. Son personas de distintos géneros, de distintas razas, distintas ocupaciones, y son los agentes de su propio cambio, pero también han tenido que, han tenido que afrontar muchas capas distintas de discriminación interseccional. Entonces es muy importante que cuando construimos una plataforma común para la implementación, reconozcamos tanto la diversidad de los titulares de derechos, el poder de los titulares, pero también los desafíos que enfrentan y que puede dividirlos. Y si abordamos estos desafíos para poder construir esta plataforma, realmente será mucho más beneficioso. Muchísimas gracias.